mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Mostrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Mostrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Servirte solo a ti, Señor. Servirte solo a ti, Señor. Servirte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Mostrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Mostrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Aclaro que no tengo los derechos de autor de la alabanza. Y bueno, por la gracia de Dios, el poder estar aquí para compartir un mensaje más de su palabra, el poder estar aquí compartiendo todo esto para honra y gloria de Dios. Y bueno, Gálatas capítulo 1 versículo 10 escribe el apóstol Pablo, y lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, donde dice: yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo, ni ando buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, yo ya no sería un servidor de Cristo. Lo importante para mí es que Dios me apruebe. Frecuentemente usamos disfraces en nuestra vida. Muchas veces el único propósito es ganar la aprobación o el cariño o reconocimiento de otros. Tal es la situación que llega el momento que ya no podríamos definir quiénes somos en realidad. Las apariencias son nuestro mecanismo de defensa ante los problemas que enfrentamos a diario. Pero cuando esto se torna en una forma de vida, o ya que continuamente lo estamos haciendo, aunque el exterior se vea pleno, nuestro interior se va marchitando, se va secando, hasta llegar a una muerte tal vez física o incluso, y esto es el principal problema, una muerte espiritual. El problema de vivir de apariencia no es solo mal de los incrédulos, o de los que no son creyentes, o de los que no han aceptado el plan de salvación que ofrece nuestro Dios. ¿Cuántos creyentes constantemente estamos publicando en redes
o aún peor, hemos predicado lo que no estamos viviendo. Caemos en la descalificación de los demás o queremos enseñar a otros, pero no ponemos en práctica lo que enseñamos. Y esto es fundamental, esto es importante. Es por ello que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 23, versículo 1 dice, Jesús les habla a todos, los de afuera y los de adentro. Así es como parafraseé lo que realmente está hablando y diciendo nuestro Señor. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, o sea, la exhortación no solamente era para los discípulos, no solamente era hoy en día para los creyentes, también para todos aquellos que no lo son. Una persona que vive de apariencia muchas veces dice o publica, y esto reiteradamente lo voy a repetir a través del mensaje, porque es increíble, es increíble la cantidad de comentarios, de publicaciones que se da en las redes sociales, especialmente en Facebook, porque esa es la forma favorita de buscar notoriedad. Tal parece que vivimos ahora ligados o atados, no a la sana doctrina. Vivimos atados al Face y a lo que nosotros podamos publicar en esa red social. El problema es que no vivimos conforme a lo que decimos y corremos además el riesgo de dañar la vida de los demás. Muchos o muchas hablan de santidad y su vida personal refleja costumbres de este mundo. Es increíble de verdad la gran cantidad de ejemplos que podríamos citar y no lo hacemos simplemente porque no somos quienes para juzgar, para criticar o para señalar. Pero lo cierto es que esto se da continuamente, gente hablando de santidad y su vida personal es totalmente distinto. Muchos también o muchas, por ejemplo, y estos son algunos ejemplos que debemos de considerar, ensalzan el matrimonio como el plan perfecto de Dios, como algo conforme a Dios, y luego viven separados o están llegando casi al divorcio. Y lo peor de todo es que siguen sus vidas, transcurren sus vidas como si no hubiera pasado nada, sin darnos cuenta que sobre todo aquellos que somos creyentes, aquellos que somos cristianos, estamos en un escaparate, estamos en una vitrina y el mundo entero nos está observando. Y el mundo entero se pregunta tal vez, ¿cómo es posible que estés hablando tal o cual cosa? ¿Cómo es posible que quieras enseñar tal o cual cosa? ¿Cómo es posible que puedas incluso descalificar tal o cual cosa si tu propia vida no lo haces? Y es que muchos o muchas atacan y descalifican la idolatría de grupos religiosos, pero en su vida idolatran familia, idolatran posesiones, trabajo o dinero. Y esto es común. Esto es común. Y mientras material y económicamente te vaya bien, tienes hasta la autoridad supuestamente moral para hacer esto. Los ejemplos por ello siguen y siguen y siguen. Es por ello que nuestro Señor Jesús advierte. Allí en Mateo capítulo 23, versículo 3 dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Déjame mostrarte un ejemplo muy simple, muy sencillo. Un padre o una madre que fuman, le pueden enseñar a su hijo que fumar es malo para la salud. Y el hijo va a aprender que fumar es malo, pero va a terminar fumando en su vida. Una persona que vive por apariencias exige a los demás lo que él no es capaz de hacer. Y reitero, y vuelvo a insistir, en cuantos ejemplos, solamente asómate a la página de Face, ve las publicaciones día a día y pareciera ser un constante. Sobre todo ahora ya hasta pareciera una moda
que son las mujeres que exhortan y exhortan y exhortan. Exhortan de la vestimenta, exhortan de la condición civil, exhortan de hablan de santidad y muchas otras cosas, y su vida ni siquiera es reflejo de aquello que dicen. Por eso que el Señor es que ahí en Mateo capítulo 23, versículo 4 dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Déjame darte algunos ejemplos. Aquel que es incumplido, pero que le molesta que a él le hagan esperar. Aquel que nunca paga el dinero que pide, pero le molesta que a él no le paguen. y los ejemplos podrían seguir. No me alcanzaría el tiempo para en verdad ver la realidad, porque eso es la realidad de nuestra vida. Por eso el título es Basta de apariencias. ¿Por qué estamos queriendo aparentar lo que no hacemos y mucho menos lo que somos? Una persona que vive de apariencia hace solo las cosas por figurar o por sobresalir. Porque esto nos encanta, publicar algo ahí en la red social, y después si nos dan likes o si nos reconocen nuestra espiritualidad, pareciera ser que con lo que empecé, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Pues si todavía buscar el favor de los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Y pareciera ser que más buscamos la aceptación de la hermandad, los aplausos de la hermandad, antes que ver nuestra relación con Dios. Y esto es una costumbre que incluso se ha vuelto común en los predicadores de la iglesia del Señor. Mateo capítulo 23, versículos 5-6, dice el Señor, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Y es por eso tanta publicación ensalzando al predicador y su gran sacrificio. Ay, pobrecito, porque el día en que alguien no le reconoce su trabajo, se frustra, se desanima y ya no quiere seguir el trabajo de la obra. Increíble voltear la mirada al primer siglo. Increíble ver las vidas de Pablo, la vida de Silas, la vida de Bernabé. Increíble ver allí en Hebreos, en el capítulo 11, en la Galería de la Fe, a partir del versículo 34, lo que sufrieron muchos hombres y mujeres perseguidos, atormentados, aserrados, muertos a filo de espada. Y se mantuvieron firmes. Y no se estaban quejando. O no necesitaban, porque dice ahí, aunque no recibieron lo prometido. Y pareciera ser que nosotros hoy en día, sobre todo, y me voy a referir específicamente a los predicadores, si no recibimos los aplausos de los demás, si no recibimos el reconocimiento de los demás, entra una vida de frustración, de desánimo. ¿Y cuáles son las consecuencias de una vida de apariencias en todos sentidos, sean predicadores o no? Todos aquellos creyentes y aún no creyentes, ¿cuál es la consecuencia? Las consecuencias que se tienen que pasar por una vida de apariencias. Primero, nos convertimos en un estorbo y no en ayuda. Mateo capítulo 23, versículo 13 dice, mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Jamás nosotros debemos ser parte del problema. Debemos siempre esforzarnos por ser parte de la solución. Ojalá que muchos y muchas entendiéramos esto. No ser parte del problema, sino ser parte de la solución. Segundo, se acostumbra a hacer las cosas por interés. En lo espiritual, tapan su maldad con oraciones. El Señor dice, Mateo 23, 14, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas,
porque devoráis la casa de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Cuánta espiritualidad aparentamos y nuestra vida práctica está en muchos casos literalmente vacía. En lo secular se engaña a la gente con palabrerías y se acaba siendo charlatanes, pero también ocurre o puede ocurrir en la iglesia del Señor. Por eso es que el apóstol Pablo hace una advertencia ahí en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 3 y 4, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente: pues llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír, rechazarán la verdad e irán tras de mitos, o como dice la traducción lenguaje actual, se irán tras cuentos de tontos. El problema, y esto hay que señalarlo tal cual, el problema no es que haya charlatanes en el mundo secular y charlatanes dentro de la iglesia del Señor. El problema es que la gente quiere oír acerca de sus propios deseos, aquello que justifique su vida, o también a lo que nos hemos acostumbrado a escuchar. Quienes crecimos en una iglesia rígida, en una iglesia, y perdón por darle ese término, por una iglesia donde no acepta otra cosa que no sea la letra tal cual, que no hay criterio, que no hay sentido común, y la gente que ha escuchado todo ese tiempo le es difícil el aceptar la realidad, el aceptar la verdad de lo que estamos enfrentando día a día, y no quiere cambiar. ¿Por qué? Porque ya acostumbró su oído a escuchar eso. Y en lugar de vivir la libertad, no estoy hablando de libertinaje, la libertad en Cristo, como dice Pablo en Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Quieres una vida de libertad? Sirve. No seas obstáculo. No seas un estorbo, como dijo el Señor ahí. Tercero, pero no solo eso, sino que arrastran a otros en su error. Estamos hablando de las consecuencias de vivir una vida de apariencia. Mateo capítulo 23, versículo 15 dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros». La boca de un cristiano hipócrita habla de las maravillas de Dios y lleva a los demás a creer en Cristo, pero con su ejemplo de vida los está llevando literalmente al infierno. Cuarta, estamos hablando de las consecuencias de vivir una vida de apariencia. Cuarta, nuestra vida se vuelve superficial y materialista. Mateo 23:16 dice: «Ay de vosotros, guía ciego, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor». Este piensa que una vida de bendición solo es hablar de dinero, de cosas materiales, de justificarse en 1000 formas, pero finalmente el dinero es la parte central. Y aunque parezca increíble, muchas obras del ministerio que empezaron con un propósito sano están terminando anclados en la forma de recaudar dinero. Y si no, pregúntales a los que ofrecen cursos bíblicos de edificación, dicen, de preparación, dicen, por correspondencia, con el propósito, ellos insisten, de edificación, pero argumentando gastos para llevar a cabo esos ministerios. Lamentablemente al final todo es dinero, dinero y más dinero. Quinto,
Estamos hablando de las consecuencias de una vida de apariencia. Quinto, además, perdemos el equilibrio de las cosas. Versículo 23 del capítulo 23 dice el Señor: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Hay personas que por hacer algo dejan de hacer otra cosa. No aprenden a tener prioridades. Por ejemplo, por estar con la familia se alejan de Dios. O por pretender estar con Dios se olvidan de la familia. No hay un equilibrio. No hay un equilibrio práctico en nuestras vidas. Hay que recordar siempre que Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y luego enumera de alguna forma, de alguna manera, todo lo que tiene que ver con los tiempos que el Señor ha puesto para que nosotros podamos finalmente ponerlos en práctica y tener una vida de equilibrio. Sabemos que es una vida de prioridades. Sabemos que la prioridad de nuestra vida debe ser Dios. Sabemos que la prioridad segunda debe ser el prójimo. Pero a veces en nuestra distorsionada enseñanza o en nuestra distorsionada doctrina revolvemos o cambiamos el orden de los factores. Pensamos que es como las matemáticas, donde dicen o argumentan que el orden de los factores no altera el producto total, pero no es. La espiritualidad no es matemáticas. Y aquí sí, hay tiempo para todo. Y el Señor dice, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Por eso, podemos resumir la palabra donde nos enseña, donde nos muestra que para todo hay un tiempo. Nuestro Señor es el más claro, el más vivo ejemplo de esto. Su prioridad era su comunión con su Padre, pero no por ello desatendió a sus discípulos, aquellos que estaba preparando, aquellos que estaba discipulando, a esos 12, como tampoco descuidó la enseñanza, la publicación de las buenas nuevas, y tampoco descuidó el sanar, el ayudar, el estar con el dolor de la gente. Sexto, se cree el mejor. Esto es algo que de veras es un problema en la iglesia del Señor y que parece ser que queremos tapar el sol con un dedo, pero al respecto habría muchísimo de qué hablar. Nos creemos los mejores. Siempre pensamos que Él lo hubiera hecho mejor. El problema es que nunca se hace algo. Versículo 30 del capítulo 23, ahí en Mateo dice: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Y aunque parezca increíble, hoy nosotros decimos, si hubiéramos estado en el tiempo de Jesús, no lo hubiéramos matado. Eso es lo que decimos, pero la realidad es totalmente diferente. En conclusión, un hipócrita, porque esa es una vida de apariencia, una hipocresía. Un hipócrita solo se preocupa por lo externo, así por dentro se esté pudriendo cada día más. Mira, versículo 27, capítulo 23 de Mateo dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos o recatados, o prudentes, como dicen algunas hermanas, defendiendo la vestimenta. Mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Y lo que acabo de mencionar es un buen ejemplo. ¿Cuántos remarcan que la mujer debe cubrirse de la cabeza hasta los pies y hasta utilizan léxicos griegos como enseñanza, pensando que con esto cubrirán su desnudez espiritual? Saben que lo que están haciendo está mal, pero prefieren seguir haciéndolo. Pablo recalcó en primera instancia
la vestimenta espiritual, esa vestimenta que alaba, glorifica a Dios y que permite que como consecuencia lo externo sea efectivamente grato al Señor. O sea, no debemos primero ver la forma y dejar el fondo. Debemos primero ver el fondo y después ocuparnos en la forma. Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 14 dice, vestíos. Aquí está hablando del vestido. Vestíos pues, pero mira en qué se enfoca el apóstol Pablo. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Déjame explicarlo con esta analogía. En alguna ocasión salimos de casa, mi familia y yo. Como íbamos a tardar 2 o 3 días fuera, yo decidí, tal vez equivocadamente, bajar el switch para evitar cualquier corto en nuestra ausencia y que por como consecuencia pudiera haber incluso algún incendio. Ya nos había pasado antes y estuvo a punto de incendiarse la casa. Por eso es que decidí yo bajar el switch y nos fuimos. Dos días después regresamos. Cuando regresamos me acordé del switch. Lo primero que hice fue ir y subir el switch. Entramos a la casa. Yo estaba sediento, queriendo tomar algo de agua fría que habíamos dejado en el refrigerador. Pero cuando fui al refrigerador y lo abrí, ¡oh sorpresa! Tenía un olor nauseabundo, un olor horrible. Y es porque la comida que se había quedado dentro del refrigerador literalmente se había echado a perder a causa de que el refrigerador no estaba funcionando. Cerré el refrigerador, un tanto molesto por el olor que éste producía, y entonces me propuse, dije, ya sé lo que voy a hacer. Fui por una cubeta donde le puse agua, jabón y con una jerga empecé a lavar el refrigerador, todos los costados, la parte de atrás, la parte del frente, todo lo lavé, y cuando terminé de veras me sorprendí, lo dejé impecablemente limpio. Y entonces abrí la puerta pensando que ya era la solución. ¿Y qué pasó? El olor nauseabundo seguía ahí. Volví a cerrar y pensé, ¿qué es lo que le hace falta? Dije, ya sé, finalmente, el refrigerador, al igual que nosotros, es un creyente, es un cristiano. Así es que como cristiano, lo que le hace falta a este refrigerador es sana doctrina. Y le voy a escribir los textos más representativos que puedo haber encontrado dentro de la palabra de Dios. Así es que todo exteriormente me puse a pegarle algunas etiquetas con versículos como Juan 3:16, como Isaías 41:10, como Apocalipsis 3:20, entre otros. Finalmente, cuando terminé, lo vi desde lejos y me pareció reluciente. Dije, ahora sí, efectivamente, este refrigerador sí es un refrigerador cristiano. De modo que me acerqué, lo abrí y ¿qué crees? Oh, el olor nauseabundo seguía ahí. Lo cerré y reflexioné. Y dije lo mismo que el apóstol Pablo estaba diciendo ahí a los colosenses. Vestíos pues como escogidos, santos y amados, de entrañable misericordia, hablando de lo interno, del espíritu, del corazón, de lo espiritual. Porque si no cambiamos lo de dentro, ¿cómo crees que podemos hacer todo lo posible por lo de fuera, pero no va a servir de nada? Eso es lo que pasaba con el refrigerador. Mientras no lo limpiara yo por dentro, las cosas no iban a cambiar. Y eso es lo que lleva una vida de apariencia, una vida donde nos preocupamos por lo externo, por las formas, y nos olvidamos de lo prioridad, de lo interno, de esa relación personal que debemos cada uno tener con nuestro Señor Dios. Eso es lo que hacía nuestro Señor Jesucristo. Su vida fue un permanente de comunión, un permanente de una relación personal, individual con su Padre. Después en conjunto, pero primero Él con su Padre.
Cada vez amanecía y él estaba orando, anochecía y él estaba orando. En todo tiempo el Señor estaba recordando a su Padre. Y después venía lo exterior, después venía la enseñanza, y por eso su vida es un reflejo de humildad, es un reflejo de sencillez, es un reflejo de obediencia, y obediencia hasta la muerte, como habla Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Una persona que vive de apariencias, gasta más de lo que gana, vive endeudado, es pobre, pero prefiere no reconocerlo y seguir engañándose a sí mismo. Debemos cada uno de nosotros creyentes aprender a ser auténticos, aprender a ser íntegros, sin doble cara, aún con el riesgo de no gustar o de no ser aprobado por los demás. Si nos hemos equivocado, qué mejor es reconocer, qué mejor es pedir perdón a Dios, y en su caso, si hubiera necesidad, pedir perdón a los demás. Pero lo hacemos o llevamos esto por el amor y por la gloria de Dios. Conocer nuestras capacidades y limitaciones nos permitirá aceptarnos y trabajar en nosotros mismos para fortalecer las primeras y superar las segundas. O sea, debemos fortalecer aquellas áreas en las cuales estamos fallando tal vez. Por eso hoy en día el mundo les llama áreas de oportunidad. Ya no les llama errores, ya no les llama debilidad, les llama áreas de oportunidad, porque es la oportunidad de mejorar. Y para nosotros, teniendo el poder de Dios a nuestro lado, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no reconocer que con frecuencia miento? ¿Por qué no reconocer que con frecuencia estoy aparentando algo que no soy? Porque los demás no digan nada. Por no destruir esa imagen que me he formado. No. Debemos enfocarnos en superar todas aquellas cosas que nos están deteniendo en nuestra relación con Dios. Solo así podremos sentirnos a gusto con nosotros mismos. Y quiero terminar con lo que Pablo escribió, recordando a nuestro Señor Jesús, lo que él habló allá en Mateo 23:1, cuando dice, habló a la gente y a sus discípulos, y por ello el apóstol Pablo escribe Romanos capítulo 2, versículo 12 al 24, y ojalá que muchos de nosotros entendiésemos esto, ojalá que muchos de nosotros entendiésemos que finalmente lo que ve Dios no es lo exterior, no es lo externo, no es lo que nosotros queramos ser o presumamos ser. Nuestro Señor siempre va a ver las intenciones de nuestro corazón. Romanos capítulo 2, versículo 12 al 24 dice, los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios, y los judíos, quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley porque no la obedecen, pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Es obedecer la ley lo que nos hace justos ante sus ojos. Puedes saber toda la doctrina, la sana doctrina. Puedes ser un erudito en teología, puedes ser un erudito en hermenéutica, en homilética, puedes ser un erudito en raíces griegas, pero si no hacemos lo que dice ahí, esto no nos hace justos ante los ojos de Dios. Aún los gentiles, sigue diciendo versículo 14, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o los indican que están haciendo lo correcto. Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Tú que te llamas judío, confías en la ley de Dios y te jactas de tu relación especial con Él. Tú sabes lo que a Él le agrada, sabes bien qué es lo correcto, porque se te ha enseñado su ley. Estás convencido de que eres guía para los ciegos y luz para los que andan perdidos en la oscuridad. Piensas que puedes instruir al ignorante y enseñar a los niños los caminos de Dios, pues estás seguro de que la ley de Dios te da pleno conocimiento y toda la verdad. Ahora bien,
Si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Predicas a otros que no se debe robar, pero tú robas. Dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio. Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos. Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla. No es extraño que las escrituras digan los gentiles, y quiero remarcar esto, los gentiles, los no creyentes, los incrédulos, aquellos que no han aceptado a Dios, blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. Aquí en México decimos mucho ruido y pocas nueces, o lo que es lo mismo. Y es tiempo de dejar de hablar, de hablar, de hablar, de publicar y de publicar, y concentrarnos en lo que realmente es nuestra vida delante de Dios. Es una prioridad y es una responsabilidad acabar para siempre con una vida de apariencia. Eso es lo que Dios desea de cada uno de nosotros, y eso es la exhortación en este mensaje. Basta ya de apariencias. Que Dios te bendiga.